pues me quiero presentar. Yo soy Liz Tamaira Pérez Meneses, soy doctora en Ciencias de la Educación, doctora en Epistemología Conceptual, Procedimental e Investigación Científica. Es un placer para mí compartir con ustedes esta unidad curricular que nos ubica en un contexto fabuloso, considerando que la parte administrativa de toda organización, pues es como lo que nos permite moldear toda aquella estructura que integra lo que son las unidades educativas, el sistema educativo en concreto. ¿Verdad que es un placer para mí? Estas materias me apasionan. Pues no solamente soy educadora, sino también soy administradora. Y una de las cosas que más me agradan es poder dar respuesta a un mundo de situaciones que se presentan en los contextos organizacionales. Cuando digo poder dar respuestas es porque los conocimientos sobre la administración nos permiten reconocer una cantidad de aspectos que se entretejen en todo lo que tiene que ver la organización. Entonces, de verdad que esta unidad curricular pues me parece muy interesante. Aparte de ello, es importante que digamos claro que cada unidad curricular de las que ustedes, en las que ustedes participan y en la que logran obtener todo ese universo de conocimientos que cada facilitadora aporta, pues les va a permitir finalmente ubicarse en esos contextos reales que les van a permitir a ustedes finalmente construir un trabajo final en el que van a poder lucir todo ese universo de conocimientos que ustedes han construido y han de cierta manera aplicado en cada uno de los contextos. Recordemos que los procesos de formación que tenemos los seres humanos pues nos permiten cuando estamos estudiando, cuando estamos adquiriendo o aprendiendo o incursionando en esos procesos de formación, pues nos permiten entender, nos permiten compartir, nos permiten sensibilizarnos con una serie de hechos que antes a los conocimientos que hemos adquirido, pues parecían como muy engorrosos, como hasta cierto punto frustrantes, pero una vez que sabemos cómo abordarlos, pues las cosas fluyen mejor y nos permiten ver las situaciones desde otras perspectivas e incluso dar soluciones a los hechos que se nos van presentando. Esta materia, al igual que todas las unidades curriculares que ustedes han visto hasta la presente, pues va a permitir eso, conocer un poco más de todas esas situaciones que se generan en los contextos educativos y que son dignas de ser estudiadas, de ser reconocidos, son dignas de nuestro interés, de nuestro, voy a decirlo así, de nuestro interés por generar una condición diferente que pueda dar oportunidad a ver las situaciones de otra manera. De eso se trata esta unidad curricular, al igual que todas las unidades curriculares que ustedes han visto hasta el momento. Hasta ahora, pues, me hubiese gustado que se hubiesen conectado más integrantes. Les quiero repetir la participación de ustedes, el yo verlos allí, el saber que están allí, el que puedan preguntar cuando se presenten algunas dudas, el que puedan compartir conmigo, es fundamental. Es fundamental para el proceso que ustedes van a tener, el proceso de formación, el conocimiento que ustedes van a adquirir a través de los encuentros que nosotros vamos a tener en administración educativa. Yo no quisiera hablar y hablar y hablar y ser yo la única que hable. No, creo que compartamos en la medida de lo posible las experiencias o que compartamos las opiniones, que compartamos los saberes.
puede ser que yo les nutra a ustedes una serie de conocimientos, pero yo también quiero nutrirme de la experiencia de ustedes, quiero nutrirme de esos saberes que ustedes tienen en relación a lo que son las estructuras organizacionales en las que ustedes hacen la vida profesional, en cómo se llevan esas estructuras, en cómo se llevan esos recursos, en cómo se implementan los procesos, la normativa, en fin, todo lo que abarca ese universo de administrativo que envuelve toda entidad educativa. Bueno, mientras van pensando, ¿qué se les ocurre o qué inquietudes tienen o cuáles son las expectativas que tienen sobre la unidad curricular? Yo quiero empezar hablando de la administración, no de la administración educativa, sino de la administración como esa ciencia y ese arte que permite darle los procesos que se llevan en una organización, en un contexto. No quiero hablar de ello sin antes hacerles una pregunta. ¿Quiénes administran la vida de cada uno de ustedes? La vida de cada uno de nosotros, bueno, la mía, de Aura Rodríguez, pues digámoslo que en la parte familiar, pues es compartida, ¿no? Con el compañero, con el esposo, de una manera de lo mejor organizada posible, ¿no? ¿Qué administras? ¿Qué administras tú, Aura? Administro mi trabajo, mis recursos, lo que yo proveo para el hogar. Y bueno, parte de lo que mi esposo provee. Hablamos entonces de administración de recursos. Déjenme comentarles algo. Yo voy a hablar de lo que yo administro. Yo administro hasta dormida. Hasta dormida administro el sueño. Administro mi tiempo. Administro mi vida. Administro los recursos. Administro el entorno que me rodea. La administración es un hecho que muchas veces lo desarrollamos hasta inconscientemente. Una planificación inconsciente. Una planificación inconsciente. Yo administro el desayuno, el almuerzo, la cena, mi vida, la familia. Todo es un proceso de administración en la vida del ser humano. Fíjense que la administración es tan antigua como la propia existencia del ser humano. Ese ser humano que una vez que está sobre la faz de la tierra, tiene que generar una serie de hechos para poder subsistir. La administración, se habla de administración como un proceso que ha permitido la propia existencia del ser humano. Si nos remontamos a épocas antes de Cristo, podemos ver cómo incluso en la Biblia, en muchos de los libros que datan antes de Cristo, aparecen relatos de cómo se administraba la vida, de cómo se administraban los recursos. Cuando nos remontamos incluso antes, mucho antes, cuando vemos el libro el primer libro de la Biblia, que es Génesis, cuando hablan de cómo se forma la tierra, para aquellos que han leído la Biblia, pues vemos que hubo como un proceso en el que se fue administrando cada uno de los acontecimientos que se crearon, que uno va dando lugar a otro. Los imperios antiguos, muchos sin saberlos, tuvieron, no con esos nombres, pero tuvieron procesos de administración. Tuvieron que administrar para poder mantener la vida de los reinados que imperaron en las diferentes épocas que están establecidas en el orden del universo, ¿sí? Del universo, no, perdón, del planeta. Esa serie de hechos nos ha demostrado que la administración es tan antigua como la propia existencia del hombre. Cuando yo pienso
Yo soy de religión católica. Cuando yo pienso en todo lo poco que he leído de la Biblia, veo los hechos que se han presentado a lo largo de la historia, antes y después de Cristo, me doy cuenta que en cada una de las épocas hubo administradores y hubo formas diversas de administrar. Algunas formas hasta cierto punto un poco fuertes, ¿sí? Considerando que se administraba hasta con cierto grado de coerción, con cierto grado con una forma de administrar que hasta cierto punto pudiésemos catalogarla como negativa, pero que de una u otra forma se dio un proceso administrativo. Cuando yo pienso en esos relatos que hablan de la historia del Arca de Noé, veo cómo se administraron una serie de recursos que permitieron que ese relato se convirtiera en un verdadero hecho administrativo. Cuando hablo de, de los relatos en los que el pueblo de Israel se traslada para lograr algo, que se trasladaban esa cantidad de personas de un sitio a otro y que atravesaban desiertos. Allí yo veo cómo se genera un proceso administrativo. Así por el estilo, vamos viendo cómo ese proceso de administrar se ha dado históricamente. Posterior a todos estos hechos, pues la misma historia nos ha venido ubicando en espacios y en tiempos en los que la administración ha sido un hecho fundamental para el desarrollo de la vida del ser humano. Cuando pensamos en administrar, entonces decimos que administramos la vida, decimos que administramos recursos, decimos que administramos personas, administramos organizaciones. Y es aquí donde nosotros tenemos que pensar entonces en ese hecho de administración en un contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Es el contexto educativo. Pero, ¿qué es ese contexto educativo? Tengo que ubicar que cada entidad educativa es una organización. ¿Por qué creen ustedes que es una organización? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes a todos, compañeros. Bendiciones. Buenas tardes. Bueno, Doc, una organización, digamos que es una empresa, ¿sí? Toda institución es una empresa que cumple una función, que tiene una misión, que tiene unos objetivos, que brinda un servicio, a una comunidad, a una sociedad. Y por ende, como una empresa prestadora de un servicio, pues obviamente es una organización que necesita ser administrada y que necesita ser bien administrada por personas idóneas, personas capacitadas, como lo es el rector, hablando de un colegio como tal. Y pues sin dejar de lado en que cada docente es un administrador de su quehacer, es el administrador de su área y del quehacer dentro de ese área y dentro del aula de clase, sin dejar de lado obviamente las directrices que maneja, unas directrices generales que maneja esa institución o esa organización. Bueno, como toda organización, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, debe tener una estructura o una columna vertebral sobre la cual se debe generar todo el proceso organizativo. Y como dice la compañera, o sea, tanto la visión como la misión de la empresa o la entidad, como se le llame, digamos, deben apuntar a generar, a gestionar, como usted dice ahorita, o sea, a gestionar, a administrar recursos, ya sean humanos, sea el tiempo, sea cualquier tipo de recursos para tener, digamos, algún impacto sobre lo cual se está trabajando. Hay dos conceptos
que digamos, siempre he tenido en la cabeza que son los de regenería y calidad total. O sea, cómo esos procesos, o sea, si son complementarios o si son, o uno dista del otro. También nos invita, o sea, pienso en eso porque en estos momentos estoy donde laboro, ideando en mi cabeza, o sea, cómo rediseñar todo lo que se está haciendo, si seguir como venimos y hacer un proceso de calidad o hacer un proceso de reingeniería de modificar todas las, digamos, los parámetros, las estrategias, todo lo que se trabaja en la institución como tal, como usted dice, administrar el recurso docente, administrar los recursos financieros, la forma en que se invierte, si hay que modificar las formas en que se hacen las cosas. Entonces, como usted bien lo decía ahorita, administrar no solamente nos enfocamos en recursos económicos, pero es que todo en la vida, digamos, connota el término administración como algo sustancial y que debe ser, digamos, gestionado de manera eficaz y eficiente para que genere un impacto y genere algo allá al final que sea favorable tanto para la empresa como favorable para quienes está trabajando. Estoy hablando con Manuel, ¿verdad? Sí. Ok, fíjense que Manuel habló muchas cosas sobre las perspectivas que él tiene sobre la administración en su contexto. Definitivamente, la organización educativa es un tipo específico de organización. Cuando yo digo específico, es porque esa especificidad estriba en las características que tiene la estructura y las funciones que le corresponden según el nivel educativo de que se trate. Es decir, dependiendo de si se encarga de impartir educación, ¿en qué nivel? ¿Sí? En el nivel de preescolar, en el nivel primario, secundario, en áreas técnicas, en nivel universitario. Dependiendo de ese nivel, pues presentará algunos aspectos característicos de esa organización educativa. Pero en sí, una organización educativa, como toda organización, es un conjunto, está compuesta por un conjunto de personas que están allí para alcanzar objetivos que son preestablecidos por el propio sistema educativo, por las características particulares de la institución, por esos aspectos que tocan la particularidad de cada uno de los integrantes de la propia organización. Como toda organización, requiere tener un orden, requiere tener llevar a cabo una cantidad de procesos, una cantidad de estrategias, una cantidad de ideas, de normas. Debe cumplir con esas normas y debe acatar una serie de lineamientos. El acatar, el cumplir, el ordenar, el planificar, ¿sí? El poder dirigir todo lo que está dentro de su propia organización, pues no es más que administrar para concretar un hecho que hace posible que la organización funcione. Entonces, tomando esas ideas de todo lo que involucra la administración y todo lo que tiene que ver la organización, cuando yo uno esas dos ideas de administrar y la idea de organización educativa, podemos señalar que esto constituye un objeto de investigación que toca aspectos específicos inherentes a los estudios de la administración como tal, de las teorías de la administración, las teorías de la organización, pero también de las teorías que confluyen en las ciencias de la educación, aunado a una serie de disciplinas que me van a permitir presentar un escenario idóneo para dar por sentado el hecho educativo.
No sé si me expliqué hasta este momento. ¿Estamos claros lo que es entonces la administración educativa? Sí, Doc, claro. Bueno, Sí, bastante claro. este proceso de administrar tiene o trae consigo una serie de, como de habilidades, de destrezas, de conocimientos que deben acompañar el quehacer de la organización, bien sea desde la perspectiva gerencial, de la gerencia de la organización como tal, o bien sea desde la gerencia que nosotros tenemos en cada uno de nuestros ambientes de aprendizaje. No sé si ustedes han oído cuando uno habla de la administración, simplemente la mayoría de las personas se ubica en los procesos básicos que tiene la administración, y esos procesos pues nos ubican en la planificación, en la organización, en la dirección, en el control. Esos procesos que se desarrollan en todo contexto organizacional para llevar a cabo el objetivo o la misión, incluso la visión que tiene la organización sobre lo que hace. Ese proceso administrativo se cumple tal cual en la administración educativa. ¿Por qué? Porque los contextos escolares, los contextos educativos serán siempre contextos organizacionales. Entonces, cuando yo pienso en esa organización, tengo que pensar en una serie de hechos. No puedo dejar de pensar que la organización educativa requiere ser administrada. Y aquí en esta lámina, pues, es como el resumen de lo que nosotros venimos hablando, de lo que es la administración, hacia dónde nos conlleva ese proceso de administrar la organización. Y vemos allí en la presentación aquello que nos permite dar cuenta de la parte científica que tiene inmersa la administración educativa. Entonces allí podemos ver cómo está presente las ciencias de la educación, la administración y las disciplinas. Cuando yo hablo de esas disciplinas, me refiero a ese conjunto de aspectos y particularidades que están inmersos dentro de ese proceso de administrar, porque no es simplemente administrar la parte general, sino es la aplicación de conocimientos diversos que tocan, por ejemplo, la psicología, la sociología, la economía, las ciencias políticas, incluso el derecho, para poder aplicar todo ese universo de conocimientos que tienen esas disciplinas en un contexto que requiere ser administrado. Por eso hablamos de disciplinas, de ciencias de la educación y de la administración. No solamente administramos procesos pedagógicos, sino también administramos los procesos administrativos como tal, que unidos requieren de la interdisciplinariedad para poder concretar este hecho que es el hecho educativo. Bien, la administración educativa como disciplina científica, traigo a colación estas líneas que me van a aportar las ideas que me van a permitir ubicar la administración educativa como una disciplina científica. Y recordaba en este punto Bunge, que es uno de los epistemólogos más latinoamericanos, que toca más la parte, que investiga más esta parte de la administración educativa, dice que para que la administración educativa
sea realmente una disciplina científica, debe tener ciertas condiciones. Y dice que exista una comunidad de investigadores en la que se da flujo de información constante e inteligente sobre el objeto de estudio. Fíjense que la administración educativa está sencillamente en permanente investigación. ¿Por qué? Porque para que se dé el hecho educativo, tenemos que estar constantemente produciendo estrategias, generando recursos, innovando la forma, en la actividad pedagógica para poder llevar y concretar el hecho educativo. También dice que el sistema social aprecia y valora el trabajo científico que en ella se realiza, el punto que facilita los medios necesarios para que esto ocurra. Eso sucede y es tan real como el propio hecho educativo. Normalmente es común que las comunidades científicas se aboquen a abordar todos esos aspectos que muchas veces son considerados situaciones, problemas dentro de las instituciones y que tienen que ser abordadas para generar los procesos que se dan y que hacen posible el cumplimiento de objetivos y metas se concreten. Se debe contar con un fondo de conocimiento cuya dimensión crece constantemente. Definitivamente, la administración educativa, quien cumple con este requisito del fondo de conocimientos cuya dimensión crece permanentemente. Los objetivos que se persiguen hacen referencia a los objetos de su dominio, el descubrimiento, las leyes, la formulación de teorías, el diseño de métodos, entre otros. Esto es parte de lo que cuando estamos analizando y estudiando y generando las condiciones que hacen posible el hecho educativo, pues se generen una serie de ideas, de métodos, incluso hasta de leyes que permiten que fluyan todos los procesos que se dan en la educación. Los métodos que utiliza son escrutables y justificables. Eso es parte de lo que la administración, cuando se está estudiando, cuando se está generando ese proceso de construcción, ese proceso de aplicación, se dé. Sus teorías y los métodos permiten explicar la realidad y actuar sobre ella. Dice que esto es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que están muy justificados en este programa de educación a nivel doctoral que ustedes llevan a cabo. Todos los procesos que ustedes vienen viendo, incluso los procesos que nosotros vamos a ver en esta unidad curricular, son conducentes a generar nuevas teorías, esas teorías que les van a permitir observar el problema, ¿sí? Tratarlo, aplicar una serie de instrumentos, aplicar una serie de herramientas, generar sobre ello una serie de hechos, no, perdón, a ver, no vamos a decir los hechos porque eso ya sería lo último, ¿sí? Pero sí nos van a permitir explicar la realidad para luego generar algunos hechos que les van a permitir a ustedes actuar sobre esa realidad que ustedes están abordando. Finalmente, dar una solución, una posible solución, generar una explicación o generar una teoría que les permite a ustedes finalmente concretar un aporte a ese mundo del saber que se genera en los contextos educativos. Básicamente, esto que nosotros vamos a estudiar aquí en la parte de la administración, pues nos acerca a eso que venimos hablando, a descubrir, a entender, a interpretar
a analizar y dar respuesta finalmente a todo, no voy a decir a todo en concreto, pero sí a gran parte de las cosas que suceden en nuestro entorno profesional, en el entorno de ustedes, en ese entorno que involucra la estructura, que involucra los recursos, y cuando hablo de recursos hablo de bienes, hablo de ese capital humano, ese capital intelectual que se genera dentro de las organizaciones, que en este caso es el contexto de la organización educativa. Voy a finalizar este encuentro, este corto encuentro, donde les presento lo que es la administración educativa como disciplina científica, hablando un poco de lo que van a ser las actividades de la unidad curricular. Vamos a tener 4 actividades, más que básicamente cada actividad va a demarcar lo que corresponde a las unidades que componen, a las unidades de contenido que componen la materia como tal. Esto voy a tratar de hacer una parte teórica, pero también hacer una parte práctica. Con el objeto de integrar los conocimientos teóricos a la realidad de los contextos que en los que ustedes están ejerciendo. Es importante para mí reconocer a través de las evaluaciones lo que ustedes, la oportunidad que les da la unidad curricular para generar posibles soluciones a las problemáticas que presenten desde la perspectiva de la administración educativa. No sé si les parece la idea de poder generar esta forma de evaluación. Me gustaría oír para yo concretar el plan de evaluación que expondré en el transcurso de la semana a través de la plataforma. Me parece, siempre que pienso en las evaluaciones, yo sé que es complejo como todo lo que poder evaluar todo el contenido que tiene la unidad curricular a la vez. Pero cuando nosotros evaluamos, ¿sí? El conocimiento a través de un ejercicio práctico, podemos como concretar todo ese universo de información que se da a través de los encuentros y que se da a través de lo que ustedes puedan investigar. Es más fácil hacerlo a través de la parte práctica. Entonces, bueno, si no tienen objeción a la forma de evaluación, en el transcurso de esta semana van a encontrar en la plataforma algunos tips que sugiero para que puedan llevar a cabo la unidad curricular de la mejor forma posible. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, pues voy a presentar el plan de evaluación. Yo me imagino que estas pequeñas ideas de lo que es la administración educativa como disciplina científica va a aparecer grabada en clase y posteriormente va a ser colocada allí. No sé si hay alguna pregunta, si tengan alguna inquietud respecto a la unidad curricular. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Le habla Marisol Vázquez. Buenas tardes, Marisol. Profe, por inconvenientes que teníamos aquí, que no tenía luz aquí en la casa, entré un poco tarde, pero ahí me pude poder en el contexto más o menos. Usted habla de una evaluación, ¿verdad? Sí. En la plataforma yo pude evidenciar que usted nos mandó las unidades desde diciembre. ¿Cuáles son las primeras unidades que nos va a hacer o cuáles son las unidades que va a evaluar? Ok. En el transcurso de esta semana, ¿sí? Porque la materia me la acaban de asignar, voy a colocar el plan de evaluación junto con las indicaciones y algunas sugerencias del material en el que pueden ubicar información. Les decía sobre eso.
En la ¿Y para plataforma, cuándo sería? en la ¿Y plataforma, yo para no sé cuándo cuándo les estaría la apareció, entrega, la yo no fecha de sé, entrega? yo no sé cuándo les aparece a ustedes la unidad, cuándo les apareció la unidad curricular en la Eh, plataforma de ustedes, ¿sí? Yo Desde el sé, 20, disculpe, profesora, desde el 20 y pico, pero habilitaron todas las 4 unidades. O sea, las 4 unidades la habilitaron. okay. Y yo me di cuenta fue ya hace días que estaba habilitada, o sea, que ya están hasta el término de entrega ya está vencido. No, 4 unidades. la unidad curricular, administración educativa, recién me fue asignada, ¿sí? Si hay información allí sobre algunas actividades, deben ser actividades anteriores del docente que dio la clase, otra clase, ¿sí? Pero las mías, mis actividades, no aparecen aún allí, que a mí me acaban de asignar la unidad curricular. Entonces, en el transcurso de esta semana, ustedes van a encontrar mi plan de evaluación con los contenidos inherentes a cada unidad, y en la medida en que nosotros hagamos los encuentros, en esa medida van a ser pautadas las evaluaciones, con las fechas y todo lo demás. De eso me comprometo yo a tenerles listo en el transcurso entre mañana y pasado mañana, ya ustedes pueden revisar. Si allí aparece otra información de otras actividades de otros docentes, nada, ustedes ubíquense en la información que va a decir, por decir algo, actividad 1, administración educativa, doctora Lidia Mayra Pérez Meneses. En esa actividad es que ustedes van a entrar, y es a esa actividad a la que ustedes van a atender para cumplir con el requerimiento de la evaluación. De todas maneras, yo voy a pedir que si haya información de otro profesor que dio anteriormente la unidad curricular, o si hay otro profesor dando esta misma unidad para otros grupos, por favor, separen la información para que no haya confusión al respecto. Mis actividades aún no las estoy subiendo, las subo entre mañana y pasado mañana. Ok, De todas listo. maneras, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la planificación, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a los contenidos, nosotros vamos a tener un encuentro previo a la entrega de cada actividad. Por ejemplo, creo que esta primera actividad, esta primera unidad básicamente nos habla de lo que es el concepto de la administración educativa, lo que habla de lo que fundamenta la administración educativa como la disciplina científica, ¿sí? Habla de lo que es la organización educativa, habla también de lo que son los elementos que componen esa organización educativa, van más allá del educador, del educando, de los actores sociales involucrados en el hecho educativo, que habla también de lo que supone el proyecto educativo, lo que trae consigo el propio hecho expuesto a través del sistema educativo. Básicamente lo que compone esa unidad educativa es esto. Y entonces, por ejemplo, esta primera unidad, he pensado en desarrollar un ensayo en el que se explique cómo se lleva la administración educativa en el contexto en el que ustedes están inmersos, ¿sí? Algunos serán docentes o educadores en educación primaria, pero otros de pronto pueden ser en educación universitaria. No conozco los contextos o los niveles en los que ustedes se desempeñan, pero como toda organización educativa, tiene una forma de administrar dependiendo del nivel educativo que imparte. Entonces a ese contexto en ese contexto es que se va a desarrollar la primera actividad. Un ensayo en el que expliquemos la administración educativa en el contexto en el que nosotros ejercemos. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, tengo una sugerencia.
las clases, en las que usted sabe que la mayoría del grupo somos docentes, otros son directivos, manejamos la jornada laboral ya a partir del día de ayer. El año pasado veníamos desarrollando las clases los sábados para que no fuera a interferir con nuestra jornada laboral, y de sorpresa nos colocaron esta sesión para el viernes y luego la aplazaron para hoy lunes. Por eso de pronto usted ve la poca asistencia, porque mucha gente debe estar laborando en este momento. Ok, bueno, pues déjenme decirles algo. Lamentablemente el viernes fue interrumpido porque fue fiesta, un día feriado acá, y por eso no pudimos tener el encuentro. La suspensión fue, o sea, fue inesperada porque no sabíamos a ciencia cierta de que iba a ser un día feriado. La región está en este momento en ferias, y el gobierno pues generó ese día de fiesta y pues suspendidas todas las actividades. Fue algo que se escapa a lo que estaba planificado acá en la universidad. Con respecto al día sábado, de hecho lo habíamos solicitado lo solicité en particular para que fuera en horas de la tarde, considerando que yo estaba también en un compromiso, estaba fuera de la ciudad y me dificultó. Pero en los futuros encuentros voy a tomar en cuenta precisamente el hecho de que sé que es más fácil y es más nutrida la asistencia al encuentro los días sábados. Entonces sí, lo voy a tener en cuenta, Katy. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Hola, hola doctora, le habla Jaime. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, alegre de haber iniciado en esta materia con usted, como es la administración educativa. Alegre también de reencontrarnos nuevamente con los compañeros de doctorado. Doctora, pues tomando de pronto la vocería, con el permiso de los otros compañeros, sería bueno que para la próxima, por el próximo encuentro con usted, o bien sea otro encuentro, tengamos como que la dicha de poder dialogar con el rector o con el coordinador de admisiones, porque este es ya nuestro quinto semestre y yo creo que ya estamos a la puerta ya casi de terminar este proceso y deberíamos tener las cosas claras. No sé si los compañeros estén de acuerdo. Ya. Bueno, mire, yo no tengo ningún inconveniente. Se cortó el video. El audio, no hay audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora. Okay. Yo no tengo ningún inconveniente en comunicarme con el coordinador y decirle que ustedes están en espera de un encuentro con él, ¿sí? En este momento, pues, yo solamente me puedo limitar a compartir con ustedes contenidos que tienen que ver con la unidad curricular. Cualquier otro aspecto que ustedes tengan que tratar con la administración de la universidad, del instituto universitario, pues sí tienen que hacerlo directamente con el coordinador. Lo que sí me puedo comprometer es a participarle al coordinador que ustedes requieren un encuentro con él. Ok, doctora, gracias. De nada, un placer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? Muchas gracias, doctora, por todos sus aportes. Bueno, un placer. Estaremos atentos. Ok, un placer para mí compartir con ustedes la tarde de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro, esperando pues que sea para beneficio de todos el poder compartir estos espacios. Hasta una próxima oportunidad. Chao, doctora. Hasta luego. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Chao, compañeros. Amén. Chao, chao, amén.